En un paisaje urbano hecho de vidrio y hormigón, donde las torres de oficinas perforaban el cielo grisáceo, la vida de Diego Herrera se desarrollaba con la precisión de un reloj suizo. A sus 45 años, él era la encarnación del éxito, un traje impecable, un reloj que valía una pequeña fortuna y el aire de quien poseía el mundo en la palma de la mano. Sin embargo, su alma era un desierto árido, poblado solo por el eco de su propia voz. Para él, las personas eran meras piezas en su juego de ajedrez corporativo, y la empatía, una debilidad que él había extirpado hace mucho tiempo. Cada mañana, al entrar en el asiento trasero de su Rolls Royce, el mundo exterior se disolvía, y él se convertía en el monarca solitario de su imperio de cuero y lujo. El chofer, un mero lacayo invisible. Contrastando con la opulencia fría del coche, el chofer, Ricardo Medina, de 40 años, era un estudio de dignidad y estoicismo. Con las manos firmes en el volante de caoba, él era la personificación de la discreción. Sus ojos, aunque fijos en el tráfico, cargaban el peso de una narrativa silenciosa, un dolor tan profundo que parecía haber esculpido cada línea en su rostro. El uniforme gris, impecable y sin ostentación, era la armadura de un hombre que había perdido todo, pero aún así se mantenía en pie por una promesa. El silencio dentro del coche era un acuerdo mutuo. Para Diego, era la confirmación de su superioridad, y para Ricardo, una prisión de lujo donde era forzado a tragarse su orgullo día tras día para asegurar el pan de su familia. La mañana comenzó con la habitual prisa de Diego. Él dictaba correos electrónicos a su asistente por teléfono, su voz cortante e impaciente, mientras el coche se movía a un ritmo constante. En el espejo retrovisor, Ricardo podía ver la expresión de desdén que era tan familiar. El desdén de quien se acostumbró a ver el mundo como un obstáculo a superar. Aquella imagen, la del hombre que había destruido su vida, era un recordatorio constante de la humillación que él cargaba. En cada maniobra suave, en cada parada exacta, Ricardo se preguntaba cómo él, un hombre de principios, había llegado a tal punto. Respiraba hondo, sintiendo el olor del cuero nuevo. La ironía de su situación era un veneno sutil que lo consumía por dentro. La paz superficial se rompió cuando el tráfico se transformó en un atasco monstruoso. Los coches, como hormigas paralizadas, se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Diego soltó el teléfono con un ruido de frustración. Su impaciencia, un demonio que él alimentaba con la velocidad de su vida, creció en su garganta. Miró el reloj, la calle y finalmente la nuca de Ricardo. El chofer, que siempre se mantenía calmado, se convertía en el objetivo perfecto para la ira que el CEO no podía controlar. El silencio, antes un refugio, se convirtió en el catalizador para la explosión que estaba por venir. ¿Cuál es el problema, Ricardo? ¿No puedes ni siquiera prever el tráfico en esta ciudad? Es lo mínimo que espero de alguien a quien le pago por conducir. La voz de Diego cortó el aire como un látigo. Ricardo, sin moverse, solo apretó el volante. La humillación era un veneno familiar, pero esta vez algo era diferente. La rabia de Diego no era solo por el tráfico, era por su propio fracaso en controlar todo y a todos. Para él, aquel atasco era una afrenta personal, y Ricardo, la manifestación física de su impotencia. El corazón de Ricardo latía fuerte, un tambor de indignación. Miró el anillo de compromiso de su hermana que él mantenía en su cuello, debajo de la camisa, y la imagen de su hermana, su única fuente de felicidad, surgió en su mente. «¡Responde! ¡O tu lengua también se detuvo, al igual que este coche!» La voz de Diego se elevó, resonando en el interior del vehículo. Las palabras, crueles y afiladas, se clavaron en el pecho de Ricardo. Sintió el calor de la sangre subiendo a su rostro.
el orgullo herido gritando por justicia. Durante años había soportado el trato inhumano de Diego, la arrogancia que aplastaba su dignidad, todo en nombre de una promesa que él había hecho a su hermana, la difunta esposa del CEO. Pero lo que no esperaba es que una frase del hombre al que se vio forzado a servir lo haría finalmente romper el silencio y revelar el secreto que lo atormentaba. Pero lo que vio en ese momento lo cambiaría todo. Una mujer embarazada con su hermana estaba cruzando la calle, haciendo que los coches se detuvieran, y la visión de la mujer le recordó a Ricardo cuán cruel e insensible era Diego, y lo hizo tener una reacción inesperada. En ese momento, el silencio de Ricardo, su máscara de estoicismo, se hizo añicos, dando lugar a una explosión de emociones reprimidas. Volvió el rostro hacia Diego, y la expresión en sus ojos no era de miedo, sino de un dolor profundo y de una rabia controlada, una mezcla peligrosa que hizo que el CEO se callara. La confrontación no era solo sobre un atasco, era sobre años de secretos, humillación y la traición silenciosa que había consumido la vida de Ricardo. El coche, antes un santuario de silencio, se convirtió en un ring. La voz de Ricardo, finalmente libre, no sonaba como la de un chofer, sino como la de un hombre herido, de igual a igual. Me preguntas qué hay de malo. Lo malo es tu cinismo, tu desprecio por todo lo que no se compra con dinero. Lo malo es que me trates como un objeto, cuando soy el único que tiene el coraje de mirar tu soledad y decirte que te la mereces. La revelación golpeó a Diego. Miró a Ricardo, a la intensidad de sus ojos, y vio allí no a un empleado sumiso, sino a un adversario, un reflejo distorsionado de su propio orgullo. La máscara de control de Diego vaciló. La furia de Diego se transformó en una incredulidad confusa. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Pero la pregunta ya no cargaba la autoridad de antes. Era la indagación de un hombre que sentía el suelo bajo sus pies deshaciéndose. Ricardo sonrió. Una sonrisa triste, casi piadosa. Soy el hombre que humillaste, el hermano de la mujer que amaste. Soy Ricardo Medina y ella era mi hermana. Las palabras cortaron el aire con la precisión de una navaja. La imagen de Isabela, su difunta esposa, surgió en la mente de Diego, pero no como el recuerdo de un amor, sino como el de una traición desconocida. Su mente se llenó de recuerdos de Isabela, de su dulzura, de su empatía inquebrantable y de cómo ella siempre lo confrontaba sobre su desprecio por aquellos que no tenían el mismo poder que él. Recordó las largas conversaciones nocturnas, donde ella hablaba sobre su familia humilde, sobre el hermano que tanto amaba y de cómo los echaba de menos, pero Diego siempre la callaba. La revelación del parentesco golpeó a Diego con fuerza. Recordó las historias de Isabela sobre su hermano, un joven talentoso, pero que había sido perjudicado financieramente debido a un golpe. La ironía era cruel. El hombre que había despojado a la familia de su esposa de su fortuna era él mismo. La arrogancia se deshizo, dando lugar al shock. Los recuerdos de su esposa, de su sonrisa, de sus ojos llenos de vida, se mezclaron con el dolor y la rabia en el rostro de Ricardo. Y si alguna vez sentiste que perdiste algo importante por orgullo, prepárate para lo que viene a continuación. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo se quitó algo del cuello. Era el anillo de compromiso de Isabela, el mismo que Diego le había dado. Ella me dio esto. Dijo que debería venderlo para reconstruir la vida de nuestra familia. Pero no pude. Es lo único que me queda de ella. Los ojos de Ricardo estaban llenos de lágrimas. Diego, que siempre había visto el anillo como un símbolo de su posesión, ahora lo veía como una señal de su traición, de la confianza que Isabela había depositado en su hermano, un gesto de amor que él, en su ceguera, nunca había comprendido. El anillo era una prueba irrefutable de la conexión entre ellos, un puente que él había quemado con sus actitudes.
pero que Ricardo se negó a cruzar. Diego, confuso y pálido, intentó defenderse. Yo no lo sabía. No puedes culparme por lo que pasó. Pero su voz sonó vacía, sin convicción. La máscara de arrogancia había caído, revelando la fragilidad de un hombre que se acostumbró a vivir en una burbuja. Ricardo, sin embargo, no mostró compasión. «No, tu codicia nos quitó todo. Nuestro padre perdió el negocio de la familia. Nuestra madre se enfermó de tristeza. Y tu esposa, mi hermana, murió en un accidente de coche cuando corría para encontrar a nuestra madre en un hospital. Todo porque tú nos dejaste en la miseria, y ella se sintió responsable». Las palabras de Ricardo fueron como flechas envenenadas, golpeando a Diego en su punto más débil, la culpa. Él recordó la última conversación que tuvo con Isabela, una discusión en la que ella lo acusó de ser egoísta y sin corazón, y él la humilló. Una memoria repentina y dolorosa invadió la mente de Diego. Era el día del accidente de Isabela. Se acordó de ella al teléfono, la voz desesperada, implorando que él la ayudara a encontrar a su familia, que estaba perdida y en pánico. Pero él estaba en una reunión de negocios, y la prioridad era la ganancia, no la vida de su esposa o de su familia. Él la trató con desprecio y le colgó el teléfono en la cara. Ahora, las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza. Ella se sintió responsable. La culpa, antes un susurro distante, se convirtió en un grito ensordecedor. El rostro de Isabela, su expresión de desesperación y decepción, lo atormentaba. Y ahora, la verdad, la razón de su muerte, estaba frente a él en la forma de un chofer silencioso. Ricardo, notando el cambio en la expresión de Diego, continuó su confesión. Después de que ella se fue, me prometí a mí mismo que no dejaría que tu dinero o tu arrogancia destruyeran lo que quedaba de nuestra familia. Por eso te busqué, por eso acepté el trabajo, para estar cerca, para recordar todos los días lo que me costaste. Te odio, pero mi odio me mueve. La voz de Ricardo, ahora un susurro de dolor, traicionó la herida abierta en su pecho. Y la revelación de su plan, de su venganza silenciosa, la razón detrás de su estoicismo, solo aumentó la culpa y la vergüenza de Diego. Te veía todos los días y pensaba en cómo te odiaba, pero también en cómo tenía que protegerte, porque eras la única persona que podía darme lo que yo necesitaba. Y ahora, aquí estamos, yo humillándote, y tú sin saber qué hacer. La voz de Ricardo era dura, pero sus ojos, aunque llenos de lágrimas, no demostraban odio, sino una tristeza profunda y silenciosa. Era el luto de un hombre que perdió a su familia, y la dignidad, todo en nombre de una venganza que no le traía alegría. El coche se detuvo, el tráfico se había disipado. El mundo real, indiferente a la tormenta emocional dentro del coche, había retomado su curso. Pero la vida de Diego se había detenido en el momento de la revelación. La vergüenza se apoderó de Diego. Recordó todas las veces que había humillado a Ricardo, las palabras crueles, las miradas de desprecio. Y ahora se daba cuenta de que no estaba humillando a un simple empleado, sino a un hombre digno, que cargaba un dolor tan grande que lo hizo buscarlo. La arrogancia que lo había cegado por tanto tiempo, ahora era una herida abierta. Ya no tenía el control de la situación. Por primera vez en años se sintió pequeño, vulnerable. Miró el anillo en el cuello de Ricardo y la visión del anillo, que antes era solo un objeto de lujo, ahora era un símbolo del amor de su esposa por su hermano y de su traición. Diego, con la voz entrecortada, intentó disculparse. Lo siento, Ricardo, yo no lo sabía, pero las palabras sonaron huecas. No se estaba disculpando con Ricardo, sino con la memoria de su esposa. Ricardo, con los ojos fijos en la calle frente a él, negó con la cabeza. Y no es a mí a quien tienes que pedir disculpas.
Tienes que pedirle disculpas a la mujer que amaste y traicionaste. Y tienes que pedirles disculpas a tu familia, a la que dejaste en la miseria. El dolor de Ricardo era tan palpable que Diego sintió el peso de sus palabras, la responsabilidad por su dolor. El peso de sus acciones lo aplastaba. El dolor y la culpa de Diego lo hicieron recordar la última vez que había visto a Isabela. En sus últimos momentos, ella no parecía enojada, sino triste. Estaba triste porque el hombre que amaba no la había ayudado. Y ahora, él entendía por qué. El dolor, el arrepentimiento y la culpa eran ahora el nuevo motor de su vida. Miró a Ricardo, a la dignidad en su postura, y se preguntó cómo un hombre podía cargar tanto dolor y aún así mantenerse en pie. La humildad de Ricardo era una bofetada a su arrogancia, y el recuerdo de su esposa, de su sonrisa, de sus ojos llenos de vida, se mezclaron con el dolor y la rabia en el rostro de Ricardo. Pero ahora una nueva emoción se unió a la mezcla: el arrepentimiento. Ricardo, notando el silencio de Diego, continuó su historia. No puedes culparme, pero puedes hacer lo correcto. No quiero tu dinero, quiero tu redención. Quiero que te conviertas en el hombre que mi hermana amó. La voz de Ricardo, aunque todavía llena de dolor, ahora sonaba con una esperanza para la redención, para la salvación del alma de Diego. El dilema era claro: ¿seguiría en su burbuja de egoísmo o asumiría la responsabilidad por sus errores y se convertiría en un hombre mejor? Una nueva revelación, más íntima y chocante, vino de la boca de Ricardo. Nuestra hermana, la más joven, está embarazada, y el bebé que sería su hijo es nuestra única esperanza. Ella no sabía lo que hiciste. Ella solo sabía que su hermano era un buen hombre y que quería que él se convirtiera en el padre que ella nunca tuvo. Las palabras de Ricardo, una bomba emocional, golpearon a Diego. Él, que había perdido todo por su codicia, ahora tenía una oportunidad de redención, de convertirse en el padre que nunca fue. El embarazo de la hermana de Ricardo, que él no sabía, hizo el conflicto aún más personal. El bebé, que sería su hijo, se convirtió en el catalizador final para su transformación. Tendría que decidir si continuaba en su burbuja de egoísmo o si asumía la responsabilidad por sus errores. El silencio dentro del coche era un acuerdo mutuo. Para Diego, era la confirmación de su soledad y culpa. Y para Ricardo, una esperanza, una oportunidad de redención para el hombre que había destruido su vida. El coche, antes un santuario de lujo, ahora era una celda de culpa, donde era forzado a enfrentarse a sí mismo y a su propia crueldad. El coche, que antes representaba el ápice de su arrogancia, ahora era una tumba de arrepentimientos. Diego se sentó en silencio, la revelación de Ricardo resonando en su mente. Miró al chofer, ya no con desdén, sino con una nueva y dolorosa claridad. La imagen de Ricardo, el hermano de su amada esposa, el hombre que había humillado durante años, era un espejo cruel de su propia alma. Cada palabra de desprecio que había pronunciado, cada gesto de arrogancia, era un clavo en su ataúd emocional. Se sintió el hombre más rico y el más pobre del mundo, una paradoja que lo consumió por dentro. La soledad que él había cultivado como un distintivo de honor, ahora se transformó en una prisión. La mano de Diego, que siempre fue firme y controlada, tembló al alcanzar la consola central. Tomó una botella de agua y bebió, sintiendo la sequedad en su garganta, un reflejo de su corazón. El silencio, antes un símbolo de su poder, ahora era un testimonio de su derrota. Miró por la ventana a la calle, a las personas que pasaban, y se preguntó cuántas de ellas había herido, cuántas vidas había arruinado en su búsqueda ciega de más. El mundo, que antes parecía estar a sus pies, ahora se mostraba como un lugar de dolor y sufrimiento, y él, el arquitecto de todo. Ricardo, con un silencio grave,
Giró el coche y salió del atasco, conduciendo lejos de la ruta habitual. Diego no cuestionó, no protestó. Simplemente se dejó llevar, como un pasajero en su propia vida. En cada curva, en cada giro, él sentía su burbuja de egoísmo rompiéndose, exponiéndolo al mundo real, a un mundo que había intentado ignorar por tanto tiempo. Miró a Ricardo, a la dignidad en su postura, y se preguntó qué podía hacer un hombre para redimirse. La humildad de Ricardo era una lección que él nunca había aprendido. El coche se detuvo frente a un hospital. El mismo hospital donde la hermana de Ricardo había sido llevada después del accidente. El mismo hospital donde su esposa, Isabela, había muerto. Diego sintió un nudo en el pecho, un dolor tan intenso que pensó que se desmayaría. Recordó aquel día, la llamada desesperada de su esposa y su propia arrogancia al colgarle el teléfono en la cara. Ahora, él estaba allí, en el mismo lugar, la culpa aplastándolo, la vergüenza consumiéndolo. Y por primera vez en años, él se sintió humano, vulnerable. Ricardo salió del coche y se volvió hacia Diego. Su expresión era la de un hombre que estaba haciendo lo correcto, pero que no sabía cómo terminar. Ella está ahí dentro. Ella no tiene nada que ver con esto. La única cosa que sabe es que su hermano es un buen hombre y que la vida de nuestra familia se resume en luchar. Ella está a punto de tener un bebé y yo no sé qué hacer, pero tú sabes, tú puedes hacer lo que yo no puedo. Tú puedes darle a ella lo que ella necesita. Tú puedes darle a ella un padre para su hijo. La voz de Ricardo, ahora un susurro de dolor, traicionó la herida abierta en su pecho. Era el dolor de un hombre que estaba pidiendo ayuda. Diego, con los ojos llorosos, miró al hospital, a la entrada, y vio la vida de su esposa y su propia vida en un flash. Vio su arrogancia, su codicia, su desprecio por todo lo que no se compraba con dinero. Vio el dolor en sus ojos, la tristeza en su alma. Se sintió el hombre más patético del mundo, un hombre que había perdido la única cosa que realmente importaba, su familia. Y ahora tenía una oportunidad de redención, de convertirse en el padre que nunca fue. El desenlace, aunque incierto, era una promesa de salvación. Salió del coche, con las piernas temblorosas, el corazón latiendo fuerte. Caminó hacia el hospital, hacia la entrada, y se detuvo. Se volteó y miró a Ricardo, a la dignidad en su postura, y una sonrisa, por primera vez en años, surgió en su rostro. Era una sonrisa de un hombre que había encontrado su redención. No sé lo que va a pasar, pero sé que no voy a huir más. Voy a hacer lo correcto y te lo voy a agradecer. Se volteó y entró en el hospital para enfrentar su pasado y su futuro. Algunas lecciones de la vida solo llegan demasiado tarde. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Y si puedes, comenta desde dónde la estás viendo. La transformación interna del protagonista de forma sutil, pero definitiva. Aunque la reconciliación externa nunca ocurra, se convirtió en un hombre mejor, un hombre que aprendió la humildad, la empatía y el amor. La historia nos fuerza a confrontar nuestras propias actitudes y a preguntarnos, ¿qué harías en el lugar de Diego?